Buenas ¿Cómo le va, tardes, profe. profe? ¿Cómo andan? Bueno, eh, cuéntenme qué vieron con la profe Laura sobre cinemática. Cuéntenme, a ver, sería, ¿a qué se dedica la cinemática? Esa sería la primera pregunta. Bueno, están un poco tímidos. Se dedica Sí, al estudio del movimiento de un cuerpo en el plano, ¿puede ser? sí, no necesariamente en el plano, sino también en el espacio lo puede hacer. Vos ahí dijiste algo muy, muy cierto. Se dedica al estudio del movimiento del cuerpo, o el movimiento del punto. Básicamente nosotros ahora estamos trabajando sobre cinemática del punto. Se encarga de estudio de movimiento sin importarle por ahora a esta parte de la física el origen del movimiento. Simplemente lo estudia el movimiento. Luego cuando pasamos a la cinemática, perdón, a la dinámica, ahí sí estudiamos la causa que origina este movimiento. Primero nosotros vamos a comenzar a trabajar como cualquier método simplificado en una sola dimensión, luego pasarlo al plano y si queremos pasarlo al espacio. O sea, vamos a trabajar en una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. Importante es destacar lo siguiente. Como todo sistema, lo que vamos a hacer es lo vamos a simplificar para comenzarlo a estudiar. Luego, a medida que la mecánica va avanzando, le vamos generando ciertas complejidades. Seguramente ustedes vieron algún ejercicio con la profe donde tomaban la masa despreciable y la figura o la distribución de masas, en este caso la forma del cuerpo, también como despreciable. Por eso estamos hablando de cinemática del punto. Luego, cuando esto nosotros vamos avanzando y le vamos agregando más variables, como puede ser la forma, esto lo que va a hacer es cambiar la distribución de los centros de masa. Entonces, no solamente vamos a estar hablando de cinemática traslacional, sino también cinemática rotacional en un conjunto de fuerzas. Por eso, ahora vamos a simplificar, no nos va a interesar la forma, es lo mismo que caiga un elefante que caiga una hoja de papel. No vamos a tener en cuenta la forma, como dijimos, la fuerza o la interacción con el medio, en este caso lo más normal sea rozamiento del aire, y vamos a tener un par de simplificaciones más. Al principio vamos a empezar a trabajar en el práctico 2 con cinemática en una dimensión y luego vamos a trabajar en el práctico 3 con cinemática en dos dimensiones. No se asusten, lo único que va a variar en cinemática en dos dimensiones va a ser la aparición de un eje Y, el cual está afectado por la aceleración de la gravedad, mientras que en el eje X vamos a mantener nuestra cinemática de un MRU. Yo introduje dos palabras, lo que era MRU y aceleración. Dentro de lo que es la cinemática, nosotros tenemos dos tipos de movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, y el MRV. Dentro de esto, ¿cuál es la gran diferencia? Que uno está variado, o sea, no, Exactamente. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es porque aparece una variable que es la aceleración. ¿Mm? Mientras que en el MRU la aceleración es igual a cero. Cuando la aceleración es negativa, estamos hablando de una desaceleración, y cuando hablamos de una aceleración positiva, hablamos de aceleración, lo que va a generar un incremento en la velocidad. Ahora bien, hay que aclarar un par de constantes. G, que es la aceleración de la gravedad, según diferentes autores y de acuerdo a la posición que ustedes están tomando en el espacio o en la Tierra en realidad, va a variar entre 980 y 981.
Yo suelo tomar 980 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Hay algún libro, en este caso el eh, Arcilla, que a la aceleración la toma 10 directamente, redondea ese número? Eh, Genera bastante error o lejanía al resultado más probable. ¿Ok? Para lo que es MRU y MRV, primero lo que vamos a hacer es definir las fórmulas que vamos a utilizar. Déjenme presentar. ¿Me avisan si pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Ok, la primera tarea que van a tener ahora es copien todas esas fórmulas, que va a ser nuestra Biblia para lo que vamos a hacer. Si se fijan en la fórmula 3 y 4, lo único que, dentro de MRV, lo único que va variando es la existencia o no de la velocidad inicial o la velocidad final. Así que tomen esas fórmulas que les van a servir de acá en adelante. Me avisan cuando termine. Listo, profe.
Ok, listo. ¿Pudieron? Sí, profe. Ok, listo. Como verán, todas están haciendo referencia al eje X. eh, Tranquilamente para llevarlo al eje Y, lo único que deberíamos cambiar es la nomenclatura, trabajar el desplazamiento en Y, la velocidad va a ser en Y, la componente de la velocidad en Y, y la aceleración va a ser en este caso la gravedad, salvo que se indique lo contrario. Listo, comencemos por el primer ejercicio. ¿Alguien que lo lea, por favor? Entre dos observadores hay una distancia de 1050 metros. Uno de ellos dispara un arma de fuego y el otro cuenta el tiempo que transcurre desde que ve el fogonazo hasta que oye el sonido, obteniendo el valor de 3 segundos, despreciando el tiempo empleado por la luz en hacer el recorrido, calcular la velocidad de propagación. Ok, tenemos por una parte dos observadores con una distancia entre ellos de 1050 metros. Dice que uno de ellos dispara y el otro a los 3 segundos escucha el sonido. Por lo tanto, me está preguntando cuál es la velocidad del sonido. Dejo de compartir. Ustedes tienen esta situación. Tienen dos observadores, el observador A y el observador B. El observador A lo que hace es dispara y, y se encuentra a una distancia de 1050 metros sobre el observador B. A los 3 segundos, el observador B, primero en el instante ve el fogonazo, empieza a contar y a los 3 segundos escucha el sonido del disparo. La velocidad de la luz la vamos a considerar casi como instantánea, si bien son 300.000 kilómetros por segundo, pero para nuestro caso de 1050 metros es instantáneo. Y lo único que vamos a tener es la velocidad de propagación del sonido en el aire. Como verán, ustedes no tienen ningún tipo de aceleración. Entonces la primera pregunta es, ¿están en un MRU o un MRV? MRU. Bien, MRU, profe. exacto. Sabiendo que estamos en un MRU, ¿por qué es importante esto? Ahora nosotros sabemos que estamos trabajando sobre cinemática, entonces todas las fórmulas que vayamos a obtener van a estar orientadas a esto. Ahora imagínense que ustedes están en un examen final o en cualquier otro tipo de examen y no tienen el conocimiento de qué fórmulas van a utilizar. Entonces lo primero que ustedes deberían hacer es empezar a analizar los datos que tienen. Fíjense que tienen un desplazamiento, que tienen un tiempo y que tienen una velocidad. Tiempo, desplazamiento y velocidad los orienta a un tipo de estudio de cinemática. Listo. Entonces mi pregunta siguiente sería, ¿tengo aceleración o no tengo aceleración? Si la respuesta es no tengo aceleración, me quedo con un MRU. Mientras que si la respuesta fuese sí tengo aceleración, me paso a un MRV. ¿Bien? Ahora, cuéntenme qué fórmulas tomaron nota ustedes para un MRU, de las que tomaron recién. X igual a x0 más velocidad X y tiempo, puede ser. X por tiempo. Ok, Tiempo. exactamente. Esa es la fórmula que ustedes tienen. Ahora, ¿a qué hace referencia este x0? Es el desplazamiento inicial. Si yo mi x0 lo tomo en este lugar, ¿a cuánto equivale? 0. 0. Entonces este término se me hace 0 y me queda que el desplazamiento es igual a bx por t. Pero yo estoy buscando b sub x, o la velocidad del sonido en este caso. ¿Cómo lo podrían despejar de ahí? Dividir la distancia por el tiempo. Esto va a ser a distancia
sobre el tiempo. La distancia era 1050 metros, dividido en el tiempo que es 3 segundos. Por lo tanto, la velocidad del sonido, ¿a cuánto va a ser igual? $350 metros por 350. segundo. 350 metros sobre segundo. La velocidad del sonido normalmente se toma entre 350 y 340. Todo depende de diferentes factores como es la temperatura del aire, la humedad y la presión. Al ser una onda, el sonido depende del medio en que se está movilizando y en este va a variar la velocidad. No es lo mismo tener sonido dentro de agua que sonido dentro de aire. Y la pregunta es, ¿qué velocidad tendría el sonido en el espacio? No se propaga el sonido en el espacio. No se propaga justamente porque no tiene medio. Al haber vacío, no tiene medio de propagación. Pregunta tramposa, nada más. Entonces, hasta ahora muy bonito, muy fácil. Este es el ejercicio número 1. Ahora déjenme ver con qué los complico. Hoy solamente vamos a ver 4 ejercicios, así que tranqui. Bueno, vamos a complicarlo con el siguiente. Comparto y ustedes lo leen. Bien, alguien que lo lea, por favor. Dos trenes separados, 75 kilómetros, se aproximan uno al otro por vías paralelas, moviéndose cada uno de ellos a 15 kilómetros por hora. Un pájaro que vuela de un tren al otro en el espacio que los separa hasta que cruzan. ¿Cuál es la distancia total recorrida por el pájaro si este vuela a 20 kilómetros por hora? Ok. 20 kilómetros por hora. Listo. Entonces tengo que 2 trenes viajan separados, viajan en vías paralelas, están separados entre ellos por 15 kilómetros y cada uno de ellos se mueve a 15 kilómetros en la hora. Un pájaro vuela de un tren hacia el otro y con una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces les pregunta cuál es la distancia recorrida que van a tener este animalito. Bien, ustedes lo que tienen es lo siguiente. Tienen 2 vías paralelas, tienen un tren acá y tienen otro tren acá. La distancia entre ellos es de 75 kilómetros. La velocidad de tren 1 es de 15 kilómetros por hora y la velocidad del tren 2 es de 15 kilómetros por hora. Si ambos tienen la misma velocidad en sentido contrario, están separados a 75 kilómetros. ¿A qué distancia se irán a cruzar? La primera pregunta. A los 37,5 ¿Por qué? kilómetros. Porque la mitad. Porque la mitad. Sí. 37,5 kilómetros por hora. Ahora bien, tienen un pajarito. No se crean que soy bueno dibujando, así que todo es icónico esto. Que vuela
a 20 kilómetros en la hora. Necesitan saber el desplazamiento que va a tener este animalejo. Primero, sabemos que estamos hablando de cinemática. ¿Estamos hablando de MRU o MRV? Primera pregunta. MRU. MRU. Listo. Todo nuestro universo de fórmulas va a estar dado por MRU. Y MRU, por definición, me dice que velocidad es igual al desplazamiento en el tiempo. No tengo otra fórmula. Eso es todo lo que tengo. Entonces, ¿cómo harían ustedes para calcular la distancia recorrida por este animalito? ¿Qué es lo primero que deberían calcular? El tiempo. El tiempo. Fíjense que ustedes acá lo tienen al tiempo. Conocen la velocidad, pero el tiempo va a pasar dos cosas. Uno el que vuela el pajarito y el otro el que se cruzan los trenes. Entonces, T es igual a ¿qué? Desplazamiento por velocidad. Desplazamiento por velocidad Distancia. o distancia por velocidad. Sobre, ¿no sería? No sé. Ah, sobre, perdón. Ok. El tiempo que van a tardar entre cruzarse los trenes es igual al cociente entre el desplazamiento y la velocidad. El desplazamiento es de 75 kilómetros. Y la velocidad está dada en 15 kilómetros en la hora. ¿Y esto es igual a cuánto? Cinco horas. ¿Seguro? Bueno, si ustedes lo dicen, 5 horas. A ver, déjenme desconfiar un poquito. Sí, tenían razón. Quiere decir que hasta que se crucen los trenes, el pajarito este habrá volado 5 horas. Ahora bien, todavía no hemos resuelto nuestra incógnita. Nuestra incógnita es cuál es el desplazamiento que tuvo el pajarito. De esta fórmula, despejando desplazamiento, ¿cómo quedaría? Desplazamiento igual a velocidad por tiempo. Bien. ¿La velocidad de qué van a tomar? ¿De los trenes o del pajarito? De los trenes. Yo estoy buscando el desplazamiento del pajarito. Ah, de verdad, del pajarito. Por el tiempo que son 5 horas. Y eso me da una cifra de... ¿Cuántos kilómetros se 100, desplaza? 100. 100 kilómetros. Entonces, resumiendo. Cuando dos trenes que se desplazan en vías paralelas, que se muevan en sentido contrario con una velocidad de 15 kilómetros por hora, y a su vez un pajarito que se mueve transversal perpendicular al movimiento de ellos a 20 kilómetros por hora, tardando, o mejor dicho, esperando hasta que crucen ambos trenes, lo cual me lleva a que tarde 5 horas en pasar esto, el pajarito voló 100 kilómetros.
Y acá vuelve la pregunta original que hicimos la primera clase cuando fue un tanto accidentada por el siniestro, por el incendio, que era ¿por qué estudiábamos física? ¿O por qué ustedes estudiaban física siendo futuros ingenieros en sistema? Bueno, nada más y nada menos que la física les sirve para empezar a aplicar lo que es el razonamiento lógico. Dudo que en la vida profesional de ustedes vayan a calcular trenes, pajaritos volando o elefantes cayendo, que era lo que les decía la primera vez. Simplemente les va a servir como herramienta para poder ordenar las ideas, encontrar lo que son datos, encontrar e identificar cuáles son incógnitas, determinar cuáles son basura dentro del problema o de los problemas y poder situarse con lo que saben, en qué parte del conocimiento van a ir a buscar las respuestas. No con esto quiero menospreciar la materia que doy, pero es la verdad de que a la cual trabajamos. No tiene otra lógica, es únicamente hacerlos pensar un poco. Solamente de malvados, no hay otra explicación. Bien, Disculpe. sí, decime. En el cálculo del tiempo, que salieron 5 Sí. horas, en lugar de 75 kilómetros, no tendría que ser la mitad, 37,5 Perdón, kilómetros. tenés razón. Es acá porque habíamos dicho que era este tiempo. Entonces esto se va a ir a 2,5. Y esto se va a ir a 50 kilómetros. Perfecta la observación. Bien, veamos qué nos depara el destino. Bien, ¿te parece más divertido? Comparto. En este caso, en el ejercicio número 5, lo que vamos a tener es dividido el problema en 2 etapas. ¿Alguien que lo lea, por favor? Ejercicio número 5. Un cohete es lanzado desde el reposo en una base submarina situada a 125 metros bajo la superficie de un volumen de agua. Se mueve verticalmente hacia arriba con una aceleración desconocida, pero que se supone constante. Los efectos combinados de sus motores, la gravedad de la Tierra y la flotabilidad y arrastre de agua. Y llega a la superficie en un tiempo de 2,15 segundos. Cuando traspasa la superficie, sus motores se apagan automáticamente, para hacer más difícil su detección, y continúa elevándose. ¿A qué altura máxima llegará? Desprecie cualquier efecto en la superficie. Ok, perfecto. Veamos. Tenemos lo siguiente. Ustedes tienen un cohete que se encuentra a una profundidad de 125 metros. El efecto combinado entre la propulsión, la interacción con el agua y demás factores me lleva a que yo tenga una aceleración constante. En el transcurso de t igual a 2,15 segundos, el cohete llega a la superficie del agua. Inmediatamente apaga sus motores y sigue subiendo hasta una altura máxima. Primer pregunta. ¿Cuánto es la velocidad? Vamos a dividir esto en la etapa 1 y en la etapa 2. Yo puedo dividir a mi problema en la cantidad de etapas que quiera. Nada más que yo, por una cuestión de simplificar, tengo que encontrar cuáles son las etapas o los segmentos de mi ejercicio, los cuales son representativos para lo que estoy buscando. Entonces, mi velocidad inicial en 1, ¿a cuánto es igual?
A cero, porque Bien, parte es exactamente, parte del reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial en 1 es igual a 0. Ahora, ¿tengo velocidad final en 1? Todavía no pregunté cuánto es la velocidad. Solamente pregunto si tengo o no tengo. ¿No? a 125, porque después dice que apaga los motores. Tenés No, una no, no, velocidad, claro, 125 es la profundidad a la que está. Yo lo que estoy preguntando acá es si yo tengo velocidad, nada más. La respuesta es sí o no. sí, sí, porque tienen los motores prendidos, después los apagan. Ok, la velocidad final en 1 no la conozco. Ahora paso a mi etapa 2. La velocidad inicial en 2. ¿La conozco? 125. No, esa es la profundidad. No, Ah, no la conocemos. No la Va a ser la conoces. velocidad final. Exactamente. La velocidad inicial en 2 es igual a la velocidad, perdón, la velocidad inicial en 2 es igual a la velocidad final en la etapa 1. Únicamente lo que estoy acá es cambiando de medio. Estoy pasando del agua al aire. Ahora, la velocidad final en 2 para obtener la altura máxima, ¿a cuánto es igual? A cero, también Sí, porque exactamente, porque va a ser el punto de inflexión. Más allá de eso no puedo llegar. Menos de eso voy a tener todavía velocidad remanente. O sea que la velocidad final en 2 es igual a 0. eso En porque la anda hasta etapa, que se apaga. claro, se apaga en ese momento, se detiene. Es el punto de inflexión donde va subiendo, en un instante se detiene y comienza a descender el- el cohete. Claro. Yo lo que tengo acá es la aceleración de la gravedad y por otro lado tengo mi aceleración en conjunto de cohetes versus la resistencia del agua. Entonces, dicho esto, ¿qué puedo calcular yo en estos momentos? ¿O qué me gustaría calcular? Tengo tiempo como dato, tiempo únicamente para esta etapa. En esta etapa son los 2,15. Tengo mi velocidad inicial, tengo un desplazamiento en i y sé que tengo una aceleración constante. Primer pregunta, ¿estoy en MRU o en un MRV? MRV porque tenemos aceleración y lo que tenemos Bien, que calcular para mí es la velocidad, desde el punto 1, 0 hasta velocidad final 1. bueno, veamos qué tenemos en las fórmulas. Bien, ¿están viendo en pantalla ahí? Sí, profe. Bien, comencemos a preguntar a nuestras fórmulas. La primera fórmula me dice que mi velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Conozco la aceleración? No la conozco la aceleración, no conozco mi velocidad final, sí mi velocidad inicial. ¿La podría utilizar esta fórmula? No, porque no conozco aceleración ni velocidad. Para mí tenemos que usar la 2 y la 3. Ok, vamos a la número 2. Me dice que mi desplazamiento es igual a mi desplazamiento inicial más el promedio de los desplazamientos dividido en el tiempo. Y esto me va a dar el desplazamiento. Pero yo sé que son 125 metros. De acá yo podría despejar la velocidad final. Esta velocidad final la podría despejar. Sé que esta fórmula la puedo utilizar. Ahora, vamos a la fórmula número 3. En esta fórmula me dice que no existe
como dato la velocidad final. Entonces me dice que mi desplazamiento es igual al desplazamiento inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. De esta fórmula yo puedo calcular y ¿qué puedo obtener? Puedo obtener el tiempo, Lo- perdón, la aceleración. ah, Este término va a ser 0, porque mi velocidad inicial es 0. Desplazamiento inicial 0, si yo lo tomo desde el punto de partida. Entonces con esto puedo calcular la aceleración. ¿Me sirve? Sí. Ahora, vamos a la cuarta fórmula. Me dice que el desplazamiento es igual al desplazamiento inicial más la velocidad por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De esta fórmula yo puedo obtener mi aceleración y puedo obtener la velocidad final que voy a estar transcurriendo. Y por último, la quinta fórmula les dice que la velocidad en cualquier punto es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Cuál utilizarían y qué buscarían ustedes para todo esto? La 3 nos permite ver cuál es la aceleración y cuál es la velocidad inicial. Bien, la velocidad inicial era 0, acordate, porque estamos debajo del agua. Entonces acá podríamos obtener la aceleración. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Listo. Busquemos la aceleración primero. Otro punto. No existe una sola forma de resolver los problemas, o una sola secuencia. Pueden existir más de una forma, más de una fórmula. Esto no significa que esté bien o esté mal. ¿Cuál va a ser la más apta de las fórmulas o los procedimientos que tengan ustedes? Como regla general, la que tenga la menor cantidad de operaciones posible. Si ustedes aumentan la cantidad de operaciones y la complejidad de las operaciones, la probabilidad de cometer un error va aumentando. Segundo, cuanto más fórmulas utilicen ustedes que obtengan datos que ustedes calcularon, la probabilidad de error va a aumentar. Siempre es preferible, y esto queda a criterio de cada uno, utilizar los datos originales, o los datos propuestos por el ejercicio. Pero de nuevo, no existe una fórmula mala o una fórmula buena. Simplemente existe una con mayor cantidad de pasos o menor cantidad de pasos. Dijimos que íbamos a utilizar la fórmula número 3. X es igual a x0 más b0 por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Dejo de compartir. Ustedes me dijeron que tenían esa fórmula. De esta fórmula, si yo tomo el origen acá x0, este término se transforma en 0. Si ustedes me parten desde el reposo, este término es igual a 0. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De acá ustedes, ¿qué pueden calcular? Tenemos tiempo para despejar la aceleración. Exactamente. Por lo tanto, aceleración, ¿a qué va a ser igual? Eh, A un medio por tiempo al cuadrado. Un medio por tiempo al cuadrado. Y el x, fíjate, la típica. Dividiendo. Este está dividiendo y va a pasar multiplicando. En realidad se multiplican ambos lados de la igualdad por el mismo término para no afectar la igualdad. Entonces va a quedar 2x sobre t al cuadrado. Eso es igual a 2 por 125 metros dividido en 2,15 segundos. Todo esto
al cuadrado. Si se fijan, les da metros sobre segundo al cuadrado. Dimensionalmente están hablando de la unidad de aceleración. Por lo tanto, aceleración, ¿a qué va a ser igual? Uf, 54,1. A ver, otro que confirme. Hasta ahora tengo 54,1. Sí, profe. Ok. 54,1 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración que ustedes tienen. Ahora me gustaría saber cuál es la velocidad final que ustedes van a tener. La velocidad final en la etapa 1. Que recuerden que va a ser igual a la velocidad inicial en la etapa 2. Bien. ¿Qué fórmula cree que podrían utilizar dentro de lo que es MRU La para primera. calcular la primera? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La velocidad inicial dijimos que era 0, por lo tanto la velocidad final va a ser igual a 54,1 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo, que era igual a 2,15. ¿Esto a cuánto es igual? ¿116 kilómetros? ¿Cuánto, perdón? 116,3 kilómetros. Ten en cuenta que esto está dado en metros, ¿verdad? Sí, sí. Metros sobre Metros. segundo. Un segundo al Ciento- cuadrado. 116 metros sobre segundo. No, no es al cuadrado porque tenés segundo y segundo al cuadrado acá dividiendo, se va a ir este con este. Claro, claro. Te va a quedar metros sobre segundo. Ok, la velocidad inicial, perdón, final acá es esos 116, que es exactamente igual a esta velocidad, a la velocidad inicial en la segunda etapa. Ahora vamos a lo que me está pidiendo. Me está pidiendo cuál es la altura máxima, el H máximo. Sigamos con X nada más, por comodidad. X máximo dijimos que va a ser igual al punto donde yo tuviese mi velocidad final igual a 0. Volvamos a nuestra hojita de fórmulas y preguntemos. ¿Cuál de ustedes, cuál creen que podrían utilizar? ¿Qué es lo que conocen ahora? Conocen la velocidad inicial, que es igual a los 116 metros sobre segundos, y conocen la aceleración, que es igual a... La 4 puede ser, profe. a ver. Bien, primero, ¿por qué utilizarías la 4 que te da negativo? Porque empieza a disminuir de a poco mientras apaga el motor. Porque el vector velocidad es ascendente y el vector aceleración es descendente, o sea que tienen sentido contrario. Es buena observación. Segunda, ¿por qué? Fíjate que la 4 te pide el tiempo. ¿Lo conoces al tiempo? Mm, ¿Qué problema? No lo conocemos al tiempo.
O sea que donde hay tiempo no vamos a poder utilizar. Fíjate la 5. ¿Conoces tu velocidad final? No. La Sí, final. Bien, es cero. Ah, sí, cero. exactamente. ¿Conoces tu velocidad inicial? Sí. Sí, Cero la también. acabamos de calcular. No, la velocidad inicial es igual a la velocidad final que tenías en la etapa anterior. Claro, Acordate Ah, que bien. 116. únicamente el espejo de agua o el límite superficial de agua es lo que te marca un sistema del otro. Más, en este caso sería menos, por una cuestión de sentido, la aceleración. ¿Qué aceleración utilizarías acá? Acordate que cuando vos pasaste el agua, apagaste los cohetes y únicamente quedó la gravedad. ¿Qué aceleración utilizarías? 54,1 metros sobre segundo menos gravedad. ¿Qué haría? Una que ver. La gravedad sería la aceleración, vamos bien con eso. Y la variación de x o el desplazamiento es lo que yo no conozco. Entonces, pongamos a prueba esa fórmula. Velocidad en x al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x. Dejo de compartir. Esta sería la fórmula que tengo. Mi velocidad inicial la conozco, Sí. es esta. Mi velocidad final la conozco, Sí. sí, es 0. La aceleración la conozco, sí, es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración que tiene algo Esta, cuando es la cae, ace- ¿cierto? esta aceleración es cuando empieza acá, en este punto, vos detuviste tu cohete. Y lo único que te quedó actuando es la aceleración de la gravedad. Claro, que es la misma de cuando la que es de caída, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, de acá yo lo que estoy buscando es esto. Cero es igual a la velocidad inicial 116 metros sobre segundos al cuadrado. Y la aceleración de la gravedad va en contra de lo que va ascendiendo, por lo tanto es menos 2 por g por x. X, ¿a qué va a ser igual? ¿A cuánto va a ser igual? Esa es una ayuda que les doy. Yo no tengo calculadora, profe. ¿Tenés teléfono? Vamos, que no es excusa. No importa. Decime cómo Bueno, quedaría planteada la ecuación. 116 metros sobre segundo al cuadrado menos Mm, 2. mm. Puede ser que No, empieza. abajo esté el 2 por G. Exactamente. Primero lo que vas a hacer, vas a pasar estos 116 metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Y fíjate que, olvídate esta parte, te va a quedar este término. El 2 por G por X, vas a tener que pasarlo para otro término. Y te va a quedar 2 por G.
Entonces, la ecuación les va a quedar 116 al cuadrado dividido en 2 por 9,8. Guarda cuando hacen los cálculos que se los tome bien la calculadora o no introduzcan. ¿Y no se Utilicen bien pasa los con el paréntesis. negativo? Les va a quedar negativo de los dos lados. Este va a quedar negativo de este lado y este va a quedar negativo de este otro lado. Negativo, negativo va a quedar positivo. Ah, bien. Está buena la pregunta, ante todo. A ver cuánto dice que da esto. Profe, una pregunta, ¿me escucha? Sí, se escucha. En el último despeje dice x igual a 116 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es Sí, metros sobre segundo nomás? metros sobre segundo, perdón. Lo metí dentro al cuadrado. No es una velocidad. Bien, yo ya tengo un resultado. A mí me da 686,53 metros. 686,53 53. metros. En resumen, ustedes tienen un proyectil que es lanzado desde una profundidad de 125 metros con una aceleración constante. Desde que parte con una velocidad igual a 0 hasta que llega al límite con el agua, que era de 125 metros, transcurren 2,15 segundos. A partir de ese momento, la velocidad del cohete es igual a la velocidad final en la primera etapa que tenían del agua. En este momento, el cohete apaga sus motores y deja de ser impulsado por la aceleración de los motores. Pasa únicamente a ser afectado por la aceleración de la gravedad. Debido a la altura, perdón, a la velocidad inicial que ustedes tenían, llega a una altura máxima, una velocidad final en la etapa número 2. Para que sea una altura máxima, la velocidad final en su etapa 2 tiene que ser igual a 0. Lo que ustedes hicieron fue, por una parte, calcular la aceleración que tenía su cohete con la aceleración que ustedes obtuvieron, pudieron calcular cuál era su velocidad final. Esta velocidad final, recordemos que es igual a la velocidad final en la primera etapa y que es igual a la velocidad inicial en la segunda etapa. Sabiendo esta velocidad inicial en la segunda etapa y que para un alcance máximo la velocidad final es igual a 0, ustedes aplicaron esta fórmula. Como dato, velocidad inicial, como dato, velocidad inicial, la aceleración, que en este caso sería la gravedad, y de ellos ustedes pudieron despejar cuál era el alcance. En este caso, 686,53 metros. Profe, una duda. Sí, decime. O sea que, por ejemplo, si tengo un cuerpo en algún problema que no está acelerando por sí mismo, por su cuenta, ¿podemos considerar que actúa la aceleración de la gravedad nomás? Sí, siempre que estés en la vertical, ¿no? Sí. Ujú. Si no tenés ninguna otra aceleración exterior, siempre toma la gravedad, ya sea positiva o negativa. ¿Cuándo vas a tomar positiva o negativa? De acuerdo si tenés un vector Cuando aumenta que, ahí o cuando desciende. claro, por ejemplo, si yo estoy tirando una pelota desde arriba, desde abajo hacia arriba, tu vector Positivo. velocidad inicial va a ser positivo y tu gravedad va a ser negativa. Y esto depende mucho del sistema de coordenadas que utilicen. Yo puedo utilizar hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, o viceversa. Ahora, si yo estoy desde un techo y lanzo hacia abajo una pelota, tanto la velocidad como la aceleración van a tener el mismo sentido. A ver, déjenme dibujar, es más fácil. Yo puedo tener dos casos grandes. Primero, tengo una pelota, la tiro hacia arriba con una velocidad inicial, y lo que tengo hacia abajo es la gravedad. Tanto
la velocidad como la gravedad son magnitudes vectoriales, por lo tanto su sentido tiene importancia. Y puedo tener el otro caso, que estoy en un techo, tiro hacia abajo una pelota con la velocidad inicial, y esto está afectado por la fuerza de gravedad, por error de examen, por la aceleración de la gravedad. Entonces pueden ser mis dos casos. En el primer caso voy a tener sentidos diferentes, y en el segundo caso voy a tener mismo sentido de mis vectores. ¿Por qué les dije error de examen? Porque normalmente solemos decir la fuerza de la gravedad, y en realidad la gravedad es una aceleración. Bien, veamos qué nos queda. Ah, ese está bueno. Este es un poquito más para pensar. Les comparto. Bien, ¿alguien que lo lea, por favor? Bueno, dice, en una trampa de velocidad, dos tiras activadas por presión están situadas a una distancia de 110 metros, cruzando una carretera en la cual el límite de velocidad es de 90 kilómetros hora. Mientras viaja a 120 kilómetros por hora, un conductor advierte a una patrulla justo cuando activa la primera tira y reduce su marcha. La pregunta es, ¿qué desaceleración es necesaria para que la velocidad promedio del automóvil esté dentro del límite de velocidad cuando el automóvil cruce la segunda tira? Ok, perfecto. Entonces, como dato tenemos lo siguiente. Tienen una trampa de presión, y las dos tiras están separadas a 110 metros. Cuando ustedes van manejando a 120 kilómetros por hora, se dan cuenta que hay un patrullero y que el límite de velocidad en ese sector es de 90 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué desaceleración deberían tener ustedes para poder entrar dentro de esos 90 kilómetros por hora? Esa sería la pregunta. Ahora, la gran pregunta, ¿qué son tiras de presión y qué va a pasar? Nosotros tenemos esta situación. Yo estoy en mi punto A. Yo vengo con una velocidad de 120 kilómetros hora. Ahora bien, esta barrera se activa acá y comienza a contar el tiempo. Cuando vuelve a pasar acá, dice, uy, ¿estoy dentro de mis 90 kilómetros por hora de máxima o no? La separación entre ellas es de 110 metros. La velocidad máxima es igual a 90 kilómetros en la hora. ¿Qué desaceleración yo tengo que generar a mi vehículo para no superar los 90 kilómetros por hora? Primer pregunta. Sabemos que estamos dentro de cinemática. ¿MRU o MRV? MRV. Bien, bien. Estamos de acuerdo con eso. Segunda pregunta. Y esto es intuitivo hasta ahora. ¿La aceleración va a ser positiva o negativa? Negativa. Bien, es otro dato que tenemos. Bien. Yo lo primero que haría, solamente de molesto, es pasaría los kilómetros por hora a metros por segundo, para trabajar todo en metros. Metros por segundo. La primera. ¿La velocidad del auto o la velocidad máxima? La velocidad del auto. 33,3
Sí. ¿Y la velocidad máxima? 25 metros por segundo. Bien, vamos a nuestras fórmulas. Compartir. Recuerden los datos que tenemos. Tenemos velocidad máxima, tenemos una velocidad inicial y tenemos un desplazamiento. ¿Qué fórmula utilizarían? Puede ser la 2 o la 1. Bien. Hablamos de esta que la velocidad en x es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cuál es tu velocidad acá? 120. ¿Y tu velocidad inicial? ¿Tenés La dos inicial, velocidades? ¿no es 120? La inicial es 120. ¿Y tu velocidad final cuánto es? 90. 90. 90 es la velocidad máxima que ustedes tienen. Si ustedes llegan a 90, las bandas del sensor de presión les va a decir, muchachos, ustedes hicieron estos 110 metros en menos tiempo. Entonces, no vinieron a 90 kilómetros por hora como máximo, vinieron a más. Bueno, no sabemos entonces la velocidad final, ¿o no? Exactamente, no la conoces. ¿Cómo la podrías calcular? Y acá hay una trampa. ¿Por qué esta es una combinación entre un MRU y un MRV? Recuerden que para MRU es igual, el desplazamiento es igual a velocidad por el tiempo. ¿Se acuerdan? Esta fórmula. Por lo tanto, el tiempo aquí va a ser igual. Al desplazamiento. El desplazamiento sobre la velocidad. Desplazamiento sobre Sobre la la velocidad. velocidad. Bien, ¿y qué velocidad va a ser? Final. No, es la Inicial. velocidad, no, es la velocidad máxima. Porque las tiras le va a contar el promedio que ustedes tienen de velocidad. Entonces, con esta formulita ustedes pueden sacar el tiempo. Son sus 25 metros sobre segundos, 110 metros dividido en 25 metros sobre segundo. ¿Ese tiempo cuánto les da? 4,4 metros sobre segundo. 4,4 metros sobre segundos. Eso significa que entre que se activa esta barrera y se vuelve a activar esta otra, ustedes no pueden tener un tiempo menor a 4,4 segundos. Si ustedes tienen un tiempo menor a 4,4 segundos, significa que no respetaron estos 90 kilómetros por hora. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien, listo. Ya tenemos un dato más. Ahora sí tenemos tiempo. Vamos de vuelta a nuestras fórmulas. Ahora La podríamos usar primera fórmula te dice que tu velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo.
y nosotros estábamos buscando qué desaceleración íbamos a tener. La fórmula 2 habla de tiempo, habla de su velocidad final que no la conocen y hablan del desplazamiento. Tampoco me sirve. Yo estoy buscando aceleración. La tercera habla del desplazamiento, habla de la velocidad inicial, habla del tiempo también, esos 4,4 segundos, habla de la aceleración y del tiempo. ¿La podría utilizar a esa? Sí, pero Ponele podremos utilizar la 4. Podríamos utilizar la 4. Veamos la 4. Me dice que el desplazamiento es igual al desplazamiento inicial, el cual va a ser el 0, más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿La puedo utilizar? Conozco el tiempo, Sí, desconozco la despejamos aceleración que la aceleración. estoy utilizando. Bien, y por último le preguntemos a la quinta. Me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. De todas esas, utilizaré la 4. X es igual a x0 más b0 por t menos un medio de a por t al cuadrado. Dejo de compartir. Esta fórmula estaré utilizando. X, que es dato, son 110 metros. Es igual, si mi x0 lo tomo en este punto, esto se va a hacer 0. La velocidad inicial, ¿a cuánto era igual? A los 33,3 metros sobre segundo. Y el tiempo era igual, acá hice un error, estos son segundos, por 4,4 segundos, menos un medio de la aceleración por 4,4 segundos. Esto al cuadrado. Calculen eso.
¿Y cuánto les da? Va a ser 110 menos paréntesis 33,3 por 4.4. Cierro paréntesis, dividido en 0,5 por 9.8. Perdón, no 0,5. 0,5 por 4,4 al cuadrado. ¿Sería menos 0,5 o 0,5? Menos 0,5. Pero lo vas a pasar para el otro lado. Te va a quedar la aceleración negativa. Ah, 3,77 sería la aceleración. 3.77. Metros segundos al cuadrado. Fíjate que yo mantuve acá mi negativo del lado de la aceleración. O sea, menos aceleración es igual a 3,77 negativo. Tranquilamente lo puedo pasar como la aceleración para este lado del negativo y me va a quedar menos 3,77. Significa que yo viniendo a 120 km por hora, cuando activo un par de tiras de velocidad que miden por presión, en una zona de velocidad máxima 90 km por hora, tengo que desacelerar a 3,77 metros por segundo para no llegar al límite de velocidad de 90 km por hora. Si yo aumento mi desaceleración, ponerle llevo a 4, voy a estar debajo todavía de mis 90 km por hora de umbral. Entonces, esto es una combinación, por una parte, de un MRU, perdón, y luego la combinación a partir de este momento con un MRV. ¿Se puede resolver de otra forma? Sí, es cuestión de irlo planteando, pero los resultados van a ser exactos, van a ser similares. Diferencia por ahí va a haber en algún decimal o demás, pero no debería ser de mayor importancia. De acuerdo a la cantidad de decimales que ustedes vayan tomando, va a ser la diferencia que pueden ir teniendo. Bien, déjenme ver qué otro ejercicio. En teoría ya estamos con los que teníamos planteados para hoy. El 1 lo hicimos, el 2 lo hicimos, el 3. Para el ejercicio 3 les recomiendo que tomen su buen tiempo para hacer el gráfico y lean con cuidado cuáles son los puntos de distancia del camión, del coche, desde dónde está tomada la primera distancia y hasta dónde está tomada la segunda. Para el ejercicio 4 es un gráfico simple, es un gráfico tiempo versus velocidad. En este caso se deja caer libremente desde el reposo. Cuando hablo de se deja caer libremente el reposo, su velocidad inicial es igual a 0. Y lo único que ustedes van a tener acá es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, si vuelven a sus fórmulas, van a poder utilizar esta fórmula.
velocidad es igual a velocidad inicial, que era 0, más aceleración por tiempo. Con eso van a poder resolver este ejercicio. El ejercicio número 5 ya lo hicimos. El ejercicio número 6 también lo hicimos. Y les quedan estos ejercicios que seguramente van a estar viéndolos con el profe el jueves que viene. Preguntas sobre este ejercicio. Alguien que lo lea, por favor. Y quiero hacer una pregunta sobre esto. Un globo aerostático viaja verticalmente hacia arriba a una velocidad constante de 5,9 metros sobre segundo. Cuando está a 21 metros del suelo, suelta un paquete desde él. ¿Cuánto tiempo permanece el paquete en el aire? ¿Y cuál es la velocidad exactamente antes de golpear el suelo? Repita A y B en el caso que el globo descienda 5 metros sobre segundo. Bien, la pregunta es, y ya con esta me retiro. Vamos a ir con el primer caso. ¿Qué velocidad tiene el paquete? Recuerden que ustedes están dentro del globo, lo tienen en sus manos y lo dejan caer. ¿Qué velocidad tiene el paquete? Eh, ¿Cómo dijo, profe? Ustedes están dentro del globo aerostático, en la canasta, ¿Y si está tienen un dentro de velocidad paquete. cero? Ujú, y lo dejan caer. Cuando lo dejan caer, ¿qué velocidad tiene? Recuerden que el globo va ascendiendo. ¿Va a ser 0 la velocidad inicial? Sí. Negativo. Es una trampa esto. En realidad ustedes lo que tienen ahí son los sistemas de ejes o posicionamientos relativos. Cuando ustedes van en un auto a 120 kilómetros por hora, ¿a qué velocidad van respecto al exterior? ¿Van a 0 o van a 120 kilómetros? A 120. A 120. Entonces, el paquete cuando está ascendiendo junto con el globo, relativo a la canasta del globo, tiene una velocidad 0. Pero Va a relativo al tener la misma exterior, que el globo. exactamente, tiene la misma del globo. Entonces, esa es una picardía. Lo mismo después les pide que repita la experiencia de A y B cuando el globo va descendiendo. Entonces, en el primer caso, ustedes tienen el caso del vector de velocidad ascendente, mientras que la aceleración de la gravedad descendente. Y en el segundo caso van a tener el vector velocidad descendente junto con la aceleración de la gravedad, que es descendente también. Son pequeños trampas. El ejercicio 9 no es problema. Y si hacen el ejercicio 10 sin ayuda de internet, es porque entendieron todo el resto. Este ejercicio es lo siguiente. Ustedes tienen un pozo y dejan caer una piedra. Al cabo de 10 segundos, ustedes escuchan el sonido del pozo. Acá tienen una combinación entre un MRV, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es cuando va cayendo, y un MRU, que es el sonido del aire a través del eco, ascendiendo. Entonces tienen la conjunción de las dos cosas. Es lo único que les puedo dar como pista. Pero si quieren romperse un poquito la cabeza, este está bueno, este ejercicio. Y nada más. Bueno, con esto damos por finalizada la primera etapa del práctico número 2. Si tienen dudas, estoy a su disposición. Si no, están en libertad de ir a estudiar alguna otra materia.
Chao, profe, que tenga un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego. Chao, profe. profe. Nos vemos.